Dios bendiga a todo aquel que ha dispuesto su tiempo para escuchar eh, el Evangelio de salvación. En algunos videos pasados hemos tratado con mucha frecuencia el tema que tiene que ver con el Evangelio que se debe predicar hoy a las personas con el fin de que alcancen salvación eterna. Porque debemos recordar que nosotros estamos viviendo en tiempos de apostasía y que en estos tiempos se cometen muchos errores por parte de las personas que predican la palabra de Dios. Es importante que cada uno de nosotros se comprometa con su salvación, que cada uno se comprometa con la relación personal que debe tener con Cristo Jesús. Entonces, al haber esa necesidad de hablar del Evangelio de salvación, es necesario profundizar un poco en el Evangelio que hoy la iglesia debe predicar. Porque desafortunadamente se predica hoy un evangelio distinto al evangelio de la salvación. Por ejemplo, algunas congregaciones o iglesias, como tú quieras llamarla, enseñan el evangelio del reino, que es el evangelio que nuestro Señor Jesucristo predicaba. Y el evangelio del reino no es para la iglesia. Amén. Otros predican un evangelio distinto y predican que hoy se debe guardar la ley. Incluso ordenan que se debe guardar el sábado. Cuando nuestro Señor Jesucristo, después de haber resucitado, dice la palabra de Dios que se reunió el primer día de la semana con sus apóstoles. Pero parece que a muchos predicadores esto no tiene significancia para ellos. Pero la verdad de todo esto es que hoy un cristiano que está comprometido con su salvación debe procurar dos cosas principales. La primera es estar seguro que el evangelio que está predicando y que el evangelio que le están predicando a él sea el evangelio correcto, que no sea el evangelio equivocado. Amén. Y segundo, un cristiano de verdad debe saber que debe estar estudiando, preparando
la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mire, y disculpe usted que me extienda un poco en la presentación del tema, pero la iglesia antigua, el pueblo de Israel, cuando llegó su Mesías, ellos no estaban preparando la venida de su Mesías porque estaban viviendo en épocas, en tiempos de apostasía. Y había una religiosidad muy parecida a la religiosidad que hay hoy. Hoy, desafortunadamente, existen muchas personas que están incluso convencidas que son cristianos, pero no son cristianos. Seguramente no son cristianos, porque al preguntarles a las personas cuál es el evangelio de salvación, te rezan una cantidad de versículos bíblicos y se inventan una cosa por allá que se llama leyes espirituales. Otros hablan de un evangelio del reino y otros hablan de que debes guardar la ley. Yo hablaba en unas grabaciones pasadas de que hay iglesias que se pelean cómo es que la persona debe bautizarse, si en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Significando eso que estas personas no tienen la más mínima idea del verdadero evangelio que se debe predicar y cómo es que las personas hoy son salvos por gracia y no por obras. El evangelio, el bautismo en agua es muy importante, pero el bautismo en agua tenemos que ser claros, no te da salvación. Y si te dicen que el bautismo en agua te da salvación, te están engañando, te están diciendo mentiras y no te están predicando el evangelio de verdad. De eso es necesario que tengas conocimiento y que escudriñes la palabra de Dios. ¿Ves? Jesucristo, cuando trataban a los israelitas de decirle que él daba testimonio de sí mismo, pero que nadie más daba testimonio de él, él los invitaba a que escudriñaran las escrituras. Y él les decía por allá en el libro de Juan, si no estoy mal, en el capítulo 5, versículo 39, donde les decía nuestro Señor Jesucristo a los israelitas que escudriñaran la palabra, porque ellos creían que la palabra les daba vida eterna, y precisamente esa palabra que ellos decían que les daba vida eterna era la palabra que daba testimonio de él. Pero ellos no entendían. Y hoy la iglesia está pasando por la misma situación, porque estamos viviendo en tiempos de apostasía y la iglesia no se da por enterada. Pero el Señor nos dice en las Escrituras que estudiemos bien, presentarnos a Dios aprobado como obrero que no tiene
de qué avergonzarse. Leamos bien la palabra. Segunda carta a Timoteo, creo que es. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Estudia con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. El Evangelio, la palabra de Dios, nos invita a nosotros a que estudiemos bien la palabra, que la tracemos bien, para que luego no seamos avergonzados. Y hoy la iglesia, desafortunadamente, está pasando por todas estas situaciones, porque la iglesia, esa mujer, ese varón que ama a Cristo Jesús, no se está preocupando por escudriñar la palabra de verdad, sino que se conforma con escuchar lo que su pastor le dice, lo que su maestro le enseña, lo que le enseña el evangelista el domingo en la congregación. Pero el cristiano no está preparando la venida de Cristo Jesús. Significa que el rapto de la iglesia puede llegar en cualquier momento. Imagínate que este próximo domingo sea el día del rapto. Pero tú no estás escudriñando la palabra. Y como no estás escudriñando la palabra con respecto al arrebatamiento de la iglesia, pues sencillamente el rapto va a llegar y no te vas a dar cuenta. Ahora bien, por el hecho que no te des cuenta que el rapto está próximo a llegar, ¿te vas a quedar? No. No. Porque muchos hoy predican que si tú estás en pecado no te vas a ir el día del rapto. Pero lo que dice la palabra es totalmente diferente. ¿Ve? La palabra no dice que si usted está en pecado se va a quedar el día del arrebatamiento. Eso no dice la palabra. Qué pena con aquellos que predican que si una persona está en pecado el día del arrebatamiento, pues que va a quedar del rapto. Porque cuando yo leo a Primera de Corintios capítulo 14 versículos 1 al 4, me dice otra cosa. Me enseña el evangelio de verdad. Y además la palabra de Dios me dice que yo soy pecador. Y que quien diga que no es pecador nunca ha conocido a Cristo Jesús. Es distinto cuando tú te gozas del pecado. A veces la gente malentiende las cosas. Es distinto cuando tú te gozas del pecado. Pues cuando tú te gozas del pecado tal vez no seas salvo. Amén. Y existe hoy un problema. Existe hoy un problema y es un problema muy grave porque muchas personas tienen en su mente el evangelio, pero no son salvos porque no han llevado eso al corazón. Muchísimas personas van a la iglesia todos los domingos y ellos son religiosos, pero no son cristianos. Entonces muchos dicen, mire, ¿qué es el evangelio? El evangelio es que Cristo murió por mis pecados conforme a las escrituras, que fue enterrado o sepultado, ¿sí? Y que resucitó a los 3 días
conforme a las Escrituras. Y yo te digo, estás en lo correcto, pero ¿entiendes eso? ¿Lo puedes entender? Y de eso es que se trata. Ahora bien, habiendo dicho todo esto, lo que nosotros debemos entender es cómo es o por qué es que nosotros somos salvos. Entonces vamos al libro de Hebreos, en el capítulo 9, versículo 22. ¿Qué nos dice la palabra en el libro de Hebreos? Busquemos el libro de Hebreos primero, capítulo 9 y versículo 22. Dice: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Sí? También podemos leer en el libro de Levítico, en el capítulo 17, versículo 11, que habla de este mismo tema. Sin sangre, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. ¿Sí? Entonces, ¿por qué murió Cristo en la cruz? Porque al derramar su sangre fue puesta por expiación de tus pecados y los míos. Eso es lo que debes saber, eso es lo que debes entender, y en eso es que debes creer. Que la sangre de Cristo Jesús te limpia de pecados, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Y por qué pasa esto? Porque Cristo Jesús te está librando de la ira de Dios. Porque en el momento en que tú en tu corazón confieses eso con todas las fuerzas de tu corazón, que creas con todo tu corazón que Cristo Jesús derramó su sangre preciosa en la cruz por tus pecados, que fue sepultado y que resucitó, ¿sí?, para justificación de tus pecados, entonces en ese momento vas a ser sellado por el Espíritu Santo de Dios. Pero tú debes entender exactamente qué es lo que significa que Cristo haya dado la vida por ti, que Cristo haya derramado su sangre preciosa por ti. Entonces vamos al libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 25. Busquemos en la palabra del Señor. Libro de Romanos, capítulo 3, versículo 25, dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mira, yo merecía el infierno por ser un pecador, porque yo soy pecador. Pero en el momento en que yo empecé a creer en que la sangre derramada en la cruz por nuestro Señor Jesucristo me limpia de pecado, en ese momento el Padre Eterno hace una declaración, y dice él en su declaración que aunque yo soy un pecador y merezco el infierno por mis pecados, por el hecho de haber confiado en la sangre que derramó su Hijo por mí, en ese momento él hace una declaración y me declara justo delante de él. Entonces yo ya no soy salvo por mí mismo, sino por la misericordia infinita del Creador. Veamos lo que dice el libro de Efesios en el capítulo 2, versículo
8 y 9. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras, no es porque tú hagas una obra y vayas y te bautices con agua. No es tampoco porque tú hagas una obra y le lleves una remesa a una persona. Esas son manifestaciones distintas. Cuando tú le regalas algo a una persona que es muy pobre, es una manifestación del Espíritu Santo de Dios que está dentro de ti. Y entonces el Espíritu Santo se manifiesta a través de ti, compartiendo algo que tú tienes con otra persona que necesita. Es una manifestación del Espíritu Santo. No es una obra que tú hagas para ser salvo. Debes entender claramente eso. Que yo no soy salvo por obras que yo haga, ni porque yo diga que no soy pecador, porque yo soy un pecador. Todos los seres humanos somos pecadores. Lo que pasa es que los pecadores estamos divididos en dos. Un pecador que está condenado porque no ha entregado su vida a Cristo Jesús, y un pecador que va directo al cielo porque ha confiado en Cristo Jesús, porque ha declarado desde lo más profundo de su corazón que Cristo Jesús lo ha redimido. Eso es la salvación. La salvación hoy es muy fácil. Hay muchos que enseñan que la iglesia va a pasar por la tribulación. Pero ¿por qué enseñan eso? Porque ellos no están trazando bien la palabra de verdad. Porque si trazaran bien la palabra de verdad, entendían algunas cosas que son claras en la palabra. Y yo quisiera irme a cosas muy simples para que me puedas entender mejor. Mira, el apóstol Pablo dice en la bendita palabra que si un ángel del cielo predicase otro evangelio distinto del que él predicaba, fuera maldito. ¿Dónde dice eso? Verifiquemos el libro de Gálatas. ¿Dónde estás, Gálatas? Capítulo 1, versículo 8 y 9. Dice la palabra del Señor: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema significa maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. ¿Y qué dice la palabra en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 14? Si no estoy mal, los versículos 6 y 7, dice que un ángel predica el evangelio. ¿Acaso hay contradicción en la palabra de Dios? ¿O acaso tú no estás trazando bien la palabra de verdad? Porque si tú estás diciendo que la iglesia va a pasar por la tribulación, y el evangelio que se debe predicar hoy es el evangelio de salvación, y en este evangelio está diciendo que si un ángel del cielo predica un evangelio distinto del que el apóstol Pablo está predicando, sea maldito, entonces ¿por qué? Explícame por qué en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 14, en los versículos 6 y 7, está diciendo que un ángel predica el evangelio. Explícamelo, porque no lo entiendo. ¿Acaso estás trazando bien la palabra de verdad? Entonces muchos dicen que la iglesia va a pasar por la tribulación.
pero son equivocados, porque no están trazando bien la palabra de verdad. Y esta es una invitación a los pastores, a los maestros, a los evangelistas, que tracemos bien la palabra de verdad, porque el arrebatamiento no es un cuento. El arrebatamiento es un hecho que está muy pronto por suceder, y es necesario que tracemos bien la palabra de verdad para que la iglesia empiece a caminar conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es ese evangelio? Ya lo dijimos hace un rato, que el evangelio que se debe predicar hoy es lo que Cristo hizo. ¿Y qué fue lo que Cristo hizo? Lo que Cristo hizo fue que derramó su sangre por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó a los 3 días conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio que hoy se debe predicar. La pregunta es, ¿ese es el evangelio que se está predicando hoy? No, ese no es el evangelio que hoy se está predicando. El evangelio que hoy se está predicando es totalmente distinto. Le están diciendo a la gente que crean en el evangelio del reino. ¿Y qué pasa en el evangelio del reino? El evangelio del reino precisaba creer que Jesucristo era el Mesías que había de venir, y era únicamente para Israel. Y Jesucristo dijo claro: yo he venido solo a las ovejas perdidas de Israel. Y a los discípulos, cuando los mandó a predicar, les dijo claramente que por caminos de gentiles no fueran. ¿Por qué? Porque el evangelio que se predicaba en ese momento no era para nosotros, no era para la iglesia, porque la iglesia nace después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y muchos equivocadamente están enseñando un evangelio distinto del que hoy se debe predicar. Ahora bien, ¿por qué la confusión? Porque no han entendido que la iglesia empezó en Israel y que era necesario que hubiera una transición. Por eso no se puede hacer una doctrina del libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos marca el puente que hay entre la ley y la gracia. Por eso es que no es conveniente que una congregación haga una doctrina del libro de los Hechos. Pero cuando tú vas al capítulo 15 del libro de los Hechos, tú puedes encontrar cómo los apóstoles unificaron criterios y empezaron a predicar conforme al evangelio que predicaba el apóstol Pablo. Y el mismo apóstol Pedro reconoce en el apóstol Pablo que predica el evangelio que Cristo le ha ordenado que predique. Y cuando tú vas al libro de Romanos, capítulo 2, versículo 16, miremos dónde está Romanos. Capítulo 2, perdón, aquí largo, Hechos, libro Romanos, capítulo 2, versículo 16, dice: en el día en que Dios
juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El Señor va a juzgar conforme, dice la palabra, que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al evangelio del apóstol Pablo. Entonces es importante que tu iglesia, tú que estás escuchando varón, tú que estás escuchando mujer, a mí puedes hacer lo que hizo alguien hace unos días. Me insultó hasta que quiso porque estaba predicando este evangelio. Yo te digo, entre más mal me trates, yo me voy a gozar más. Porque si tú me tratas mal, voy a entender que no estoy equivocado en el evangelio que te estoy predicando. Pero te voy a pedir un favor. No importa que me insultes, pero escudriña la palabra y coloca esta palabra delante del Señor y dile al Señor que ya tú no quieres doctrinas de hombres y que no quieres más idolatría en tu vida y que no quieres volver a ser un religioso o una religiosa, sino que quieres seguir los mandamientos de Cristo Jesús conforme a su voluntad. Y dile que abra tu entendimiento, que te regale espíritu de sabiduría y de revelación, para que tú empieces a entender que es necesario que trabajes por la salvación de tu alma. Amén. Es necesario que empieces a trabajar, porque mira, si el arrebatamiento de la iglesia fuera este domingo, significa que si tú te quedaste del arrebatamiento de la iglesia, vas a tener que hacer una de dos cosas. La primera cosa que tienes que hacer es huir hacia los montes para evitar que el anticristo te vaya a engañar. Porque muchos dirán, no, si me quedo del arrebatamiento, lo único que tengo que hacer es no colocarme la marca de la bestia. ¿Sí? Y si no me coloco la marca de la bestia en la mano derecha o en la frente, pues lo máximo que me va a pasar es que me van a cortar la cabeza y voy a ser salvo. Pues déjame decirte, amado hermano, amada hermana, que muchos van a ser engañados y seguramente va a ser muy difícil que escapes a ese engaño. Ahora bien, mira, el enemigo va a tomar control de todas las cosas, y cuando digo de todas las cosas es de todas las cosas. Y aguantar 3 años sin comer es imposible para un ser humano. ¿Ves? Entonces muchos van a ser engañados y van a ser marcados por la bestia. Amén. Entonces, lo importante es que tú empieces a preguntarte si realmente eres salvo o no eres salvo. ¿Cuál es el evangelio con el que te evangelizaron a ti? Amén. Es importante que empieces a trabajar por tu salvación. Porque si el arrebatamiento fuera este domingo,
y no te fueras, y si no huyes hacia los montes para tratar de evadir todas las cosas que se van a venir, para que Dios tenga misericordia de ti, pues seguramente vas a tener que permitir que tu cabeza pase por la guillotina para poder ser salvos. Ahora bien, muchos creen que van a haber cristianos después de la tribulación, después del arrebatamiento de la iglesia. Pues sí, después del arrebatamiento de la iglesia muchos dirán que son cristianos, pero la Biblia no dice, no habla de cristianos después del arrebatamiento de la iglesia. La Biblia no habla de cristianos. La Biblia habla de santos. Los llama santos porque ¿quiénes son cristianos? Cristianos son los que hacen parte, los que hacemos parte de la iglesia de Cristo, la esposa de Cristo. Pero las personas que son salvas después del arrebatamiento de la iglesia, ellos ya no se llaman, la Biblia no los conoce como cristianos, la Biblia los conoce como santos, y ellos son los que van a gobernar con Cristo 1000 años. Ellos son los que van a gobernar con Cristo 1000 años. Porque la esposa de Cristo es la esposa de Cristo, y la esposa de Cristo va a estar donde está su esposo. Ahí donde está el esposo va a estar la esposa. Y quienes van a gobernar con Cristo 1000 años son los que se quedan del rapto de la iglesia. Y por eso es preciso que tú empieces a estudiar con profundidad la palabra de verdad. Es importante concluir el evangelio, porque nosotros hablamos hace rato de que el evangelio lo encontramos en el capítulo 15, versículos 1 al 4 de Primera de Corintios. Leámoslo primero, creo que es bueno leerlo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, en este evangelio muchas personas, yo hablaba hace rato de que muchas personas este evangelio lo tienen aquí en la mente, está aquí en la mente pero no ha llegado al corazón, y es necesario que este evangelio llegue al corazón. ¿De qué manera? Entendiendo bien qué significa el derramamiento de sangre en la cruz. El derramamiento en la sangre, el derramamiento de la sangre de Cristo Jesús significa que su sangre fue puesta como expiación por nuestros pecados. Porque ¿qué es lo que dice el capítulo 9, versículo 22 de Hebreos? Y el capítulo 17, versículo 11 del libro de Levíticos, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces la sangre de Cristo sirvió como expiación por nuestros pecados. Que Él fue sepultado conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras. ¿Sí? Entonces, es necesario que tú creas firmemente en que la sangre de Cristo Jesús fue puesta como propiciación por tus pecados. Ahora bien, el contexto de este texto
nosotros lo encontramos en el libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 25 y versículo 26. Miremos bien el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Entonces, la conclusión, nosotros también necesitamos una conclusión. ¿Dónde encontramos la conclusión? La conclusión la encontramos en el capítulo 1, versículo 19. ¿Ves? ¿Qué nos dice el capítulo 1, versículo 19 al 32? Vamos a leer para que usted mire. Es hermosa la palabra del Señor, pero más hermoso es que tú entres en comunión con el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo llene tu corazón y tu mente de la sabiduría divina, para que tú encuentres salvación en la palabra de Dios y la comuniques a otras personas. Amén. Dice la palabra del Señor: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esto es lo que vemos hoy. El mundo está lleno de estas cosas, y por estas cosas viene la ira de Dios sobre el mundo. Nosotros tenemos que entender que somos pecadores y que en nuestras fuerzas no vamos a poder ser salvos, que la única forma de ser salvos es a través de la gracia, es a través de la misericordia de Dios, es a través de la fe que nosotros coloquemos en lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? Que derramó su sangre preciosa por nuestros pecados. Mira,
Si tú hoy tomas la decisión de colocarte de rodillas y pedirle perdón a Dios por todos tus pecados, y tú desde el fondo de tu corazón empiezas a creer que Jesucristo derramó su sangre preciosa por tus pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras. Si tú empiezas a creer desde el fondo de tu corazón, vas a ser sellado inmediatamente por el Espíritu Santo y vas a ser salvo. Y si tú hoy lo haces, y si el arrebatamiento de la iglesia llegase a ser el próximo domingo, créeme que tú irías directo a los cielos con nuestro Señor Jesucristo. Porque el arrebatamiento de la iglesia puede ser dentro de 20 segundos, dentro de 20 años, mañana, pasado mañana, en cualquier momento se puede dar el arrebatamiento de la iglesia. ¿Ves? Pero yo soy uno que cree que el arrebatamiento de la iglesia va a ser un domingo. Yo lo creo. De pronto usted me dirá que estoy loco. Tal vez. O yo creo que el arrebatamiento de la iglesia va a ser en el día del Señor. Yo lo creo. Amén. Ahora, ¿pero qué domingo será? No sé. Puede ser el próximo domingo que viene. Tal vez. Dios quiera que así sea. Qué bueno que fuera, porque estamos esperando la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Y un cristiano debe anhelar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo te invito a ti que no eres cristiano, a que vengas a Cristo, a que creas que Él derramó su sangre preciosa en la cruz como expiación por tus pecados, y que creas desde el fondo de tu corazón en esta palabra, para que el Señor tenga misericordia de ti y te selle con su Santo Espíritu, para que en el día en que Él venga por la iglesia, hagas parte de ella. Señor, te doy gracias por esta oportunidad maravillosa que me das de compartir tu palabra. Te ruego por aquellos, Señor, que la han escuchado, para que ellos, Padre Santo, la coloquen delante de ti, Señor, y seas tú convenciéndolos de pecado, de justicia y de juicio, y que seas tú llevándolos y trayéndolos en el hueco de tu mano, Padre amado, que les regales espíritu de sabiduría y de revelación, para que, abriendo su entendimiento, entiendan tu bendita palabra. Bendice sus familias. Háblales, Señor, para que entiendan la verdad. Amada amiga, amado amigo, esta palabra tiene como único fin que entiendas que debes estudiar y trazar bien la palabra de verdad, porque lo único que debemos hacer los cristianos es enseñar a otros cómo llegar a Cristo Jesús, y que juntos podamos esperar su gloriosa venida. Gracias, Señor, por esta oportunidad maravillosa que me das, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.